Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo Instagram Live de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Hoy tuvimos un pequeño cambio. Normalmente tenemos los lives los días jueves a las 11 de la mañana, pero por temas de agenda tuvimos que pasarlo para el día de hoy, solo por esta semana, para que sepan que la próxima semana, bueno, vamos a revisar si tenemos live, ya que es Semana Santa, pero de ahora en adelante seguirá siendo los jueves a las 11 de la mañana. Y como saben, tenemos diferentes temas relacionados con parques nacionales, con áreas protegidas, con especies de fauna y flora. Y bueno, cuéntenos desde dónde nos ven y también cuéntenos qué otros temas quisieran ver en este espacio, que pues la idea es que sea un espacio educativo para que todos aprendamos sobre las áreas protegidas y bueno, para que todos nos ayuden a proteger esta riqueza natural y cultural que tenemos en nuestro país. Por acá nos dicen que nos saludan desde Cali. Eh, a ver, bueno, muchas preguntas sobre el Nevado del Ruiz. Sí, está en alerta para que estén muy pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra página web. Estaremos pues comunicando lo que se vaya presentando sobre este tema. Pero bueno, hoy tenemos este live para resolver unas dudas que surgieron la semana pasada, en el live de la semana pasada, en el que, pues si algunas personas no lo vieron, estuvimos explicando las diferencias que hay entre las diferentes categorías de áreas protegidas. Una de ellas es la Reserva Natural de la Sociedad Civil y sabemos que es un tema que le interesa a muchas personas y por eso realizamos este live para resolver las dudas que tienen sobre este tema. Bueno, a ver, ¿desde dónde nos vienen? Ay, Brasil, un saludo hasta Brasil, Bogotá. Bueno, a ver, Tolima, un saludo para todos, muchas gracias por estar acá. Este live queda guardado para que se lo compartan a las personas que ustedes crean que les interesa este tema, porque vamos a explicar el proceso y vamos a resolver todas las dudas sobre cómo se declara o cómo se solicita el registro de una reserva natural de la sociedad civil. Bueno, la invitada que tenemos el día de hoy es precisamente la encargada de ese trámite acá en Parques Nacionales Naturales de Colombia. Ella se llama Carolina Mateus y la voy a agregar por acá para que empecemos a resolver las dudas. Si tienen alguna pregunta, la pueden eh, durante este espacio. Y también pues ahorita Carolina les va a mostrar en qué parte de la página web pueden encontrar toda esta información. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Laura, muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por este espacio. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno pues que se toque este tema tan importante y de mucho interés de la sociedad civil acá en nuestro país, motivada por conservar esos territorios y esas muestras de ecosistema que están muy bajamente representados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Bueno, antes de empezar el tema, cuéntales a nuestros seguidores tú quién eres, hace cuánto haces parte de Parques Nacionales y como para que sepan un poquito de ti. Bueno, yo soy Carolina Mateus Gutiérrez, estoy vinculada con Parques desde el año 2011. Hago parte del grupo de trámites y evaluación ambiental de la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas. Y con el tema en particular estoy trabajando desde el año 2012. Actualmente estoy liderando un gran equipo de trabajo multidisciplinario y muy comprometido con la debida gestión del trámite para todos aquellos interesados en este tema que nos convoca el día de hoy. Bueno, Soy así, bióloga, entonces pues aquí con todo el gusto. muchas gracias por este espacio. Te cuento que la semana pasada muchas personas estaban interesadas en este tema de la reserva natural de la sociedad civil y pues bueno, muchas dudas. Entonces trataremos acá de resolverlas y bueno, entonces empecemos. Eh, para empezar, expliquémosles a las personas qué es una reserva natural de la sociedad civil. Bueno, la Reserva Natural de la Sociedad Civil es la parte o el todo de un predio
que conserve una muestra de ecosistema natural y sea manejada bajo los principios de la sustentabilidad. Entonces, por decisión, por libertad y autonomía de un propietario privado, decide pues que quiere conservar esa muestra o ese bosque, por ejemplo, que tiene en conservación hace unos años o que la familia lo viene conservando de años atrás. Ok. ¿Y por qué, digamos que Parques Nacionales se encarga de este trámite, de estas áreas? Si digamos que Parques tiene las áreas protegidas que se deciden proteger por el Estado, por el gobierno, pero ¿por qué también se encarga de estos trámites que son, por decirlo así, de particular? Bueno, por normatividad, Parques Nacionales es el coordinador del SINAP, ¿sí? Eso es parte de nuestra misión, coordinamos el SINAP. Y al ser coordinadores del SINAP, y también por la norma, les indica a los propietarios que aquellos interesados, propietarios privados, que quieran solicitar el registro, deben radicar documentos ante Parques Nacionales Naturales. Entonces, nosotros al ser coordinadores del SINAP, pues ya tenemos esa tarea y aquí en Bogotá se centraliza todas las solicitudes de registro que se radican a lo largo y ancho del país, ¿sí? Entonces, el interesado pues radica documentos acá y nosotros con la debida gestión adelantamos todo el trámite respectivo. Ok, por acá ya empiezan a saltar, por acá eh, eh, Giovanni Gómez de San José del Guaviare nos está contando que él y su familia decidieron declarar su predio como una reserva natural y se llama Petarí. Un saludo entonces para ustedes. Bueno, ¿quiénes pueden solicitar este registro? O sea, cualquier persona que tenga, que sea propietario o cuéntanos quién puede solicitar esto. Bueno, cualquier interesado en conservar ese bosque o esa muestra de ecosistema natural en su predio, siempre y cuando pues tenga la propiedad debida, persona natural o persona jurídica que acredite la plena titularidad de ese predio, pueda solicitar el registro. Ok, miremos por acá, nos llegan preguntas. ¿Cuánto se demora el registro aproximadamente? Están por acá un seguidor. Bueno, el tiempo del registro depende de la información con la que se cuenta inicialmente. Es necesario aclarar que el trámite de registro están involucrados no solamente parques nacionales y el propietario, el solicitante, sino también otras entidades del Estado, las alcaldías municipales y las corporaciones autónomas regionales. Estas dos entidades tienen un papel muy importante a lo largo del trámite y es con la publicación de avisos de inicio del trámite. Debe durar 10 días esa publicación. Desafortunadamente, no se remiten los avisos en los términos respectivos y allí el trámite se nos extiende un poco más. Actualmente, el trámite mínimo se demora entre 6 y 7 meses, ¿sí? Pero por lo que les menciono, que en el trámite están involucradas estas otras entidades, el tiempo se ha extendido de forma considerable, ¿sí? Entonces, aquí se requiere muchísimo el apoyo en la gestión del propietario, del solicitante, en acudir a la alcaldía y la corporación para hacer el seguimiento respectivo y poder gestionar debidamente su solicitud. Hemos tenido casos bastante complejos que se ha demorado más de un año, 2 años en remitirnos esos documentos. Entonces, sin esa información no se puede finalizar el trámite, pero el mínimo tiempo entre 6 y 7 meses. Ok, por acá pregunta Luis Gabriel si este trámite tiene algún costo. Bueno, el trámite solo tiene costo para los propietarios que sean persona jurídica con ánimo de lucro y corresponde al 0.48% del salario mínimo legal vigente, es decir, cerca de 600.000 pesos está para este año. Ok. Bueno, acá empiezan a llegar muchas preguntas. Dicen también dónde se puede realizar el trámite. Creo que más adelante tú nos vas a explicar esto y también las características que debe tener el área. Bueno, esto ya lo vamos a ver en unos momentos. Una pregunta. ¿Estas
reservas pueden estar conformadas por varios propietarios o debe ser solo un propietario el del terreno, por decirlo así? Ok, pues la reserva puede estar conformada por varios propietarios de varios predios. O si un solo predio tiene varios propietarios, también puede estar conformada. ¿Qué es lo importante acá? Que todos los propietarios estén de acuerdo con esa decisión y autonomía de solicitar el trámite de registro ante parques nacionales naturales. Porque si uno solo no está de acuerdo con esa solicitud, el trámite no se puede adelantar. La reserva puede estar conformada por más de un predio, ¿sí? Pero la característica aquí es que los predios deben ser colindantes. ¿Qué quiere decir eso? Que el lindero de un predio colinde con el lindero del otro, o sea, inmediatamente, físicamente, estén los dos predios unidos, ¿sí? Y eso se puede verificar en terreno y también en los documentos, en el certificado de tradición y libertad o en la escritura pública o en la resolución de adjudicación. Ok. Por acá también nos preguntan, ¿para qué sirve registrar el área? O sea, ¿esto para qué le serviría a una persona? Bueno, lo principal es que el interesado en obtener el registro lo que busca es lograr ese reconocimiento del Estado por esa labor de conservación que él o su familia han venido adelantando en el tiempo. ¿Sí? Es ver que definitivamente en territorio el hecho de hacer conservación privada tiene ese mérito para el reconocimiento del Estado. Parques nacionales naturales, luego de haber registrado la Reserva Natural de la Sociedad Civil, la inscribe en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, que es el RUNAP. En esa plataforma se consolidan todas las áreas protegidas del SINAP y allí se hace visible esa estrategia de conservación privada. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona en un departamento diferente, por ejemplo, si la reserva está en Boyacá, una persona en La Guajira, en el Caquetá, en el Chocó, o en Canadá, en Japón, en Sudáfrica, puede consultar el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas y la hace visible. ¿Sí? Puede encontrar allí, entonces, en dónde está ubicada, características, digamos, un poco más específicas de la reserva. Ese es el principal beneficio. Hay otros beneficios que son los derechos realmente que tienen los titulares del registro de reserva natural de la sociedad civil, y es que pueden participar en procesos de planeación de programas de desarrollo que se estén adelantando en el área en la que se ubican las reservas, ¿sí? Entonces, en el decreto 1076 del 2015, que compila el decreto 1996 del año 99, se citan específicamente estos derechos, ¿sí? Aquí la alcaldía o la corporación debe citar directamente o por invitación al titular de la reserva para que participe en esos proyectos que las afecta directamente. Otro de esos beneficios, derecho en este caso también, es el consentimiento previo que puede dar el titular del registro frente a la ejecución de inversiones públicas que las afecten. ¿Qué implica eso? Que si hay un proyecto licenciable, por ejemplo, la ampliación de una calzada, el proyecto, el operador debe suministrar toda la información al titular de la reserva para que él se conozca cómo va, cómo es el proyecto, qué tanto lo va a impactar, si lo impacta, cómo va a ser entonces para mitigar ese tipo de impactos, ¿sí? Y frente a ello, el propietario, el titular del registro, va a poder emitir un consentimiento positivo o negativo, o no puede decir, o también puede mantener su silencio frente a la ejecución de ese proyecto. ¿Qué pasa aquí? Que es la autoridad ambiental con jurisdicción en la zona la que va a decidir sobre la que se está adelantando el proceso de licenciamiento, la que va a decidir si acoge o no ese consentimiento previo que emite el titular del registro. Hay otros incentivos, otros beneficios que están dispersos en la norma, y es poder participar en compensaciones, en inversión del 1%, en pago por servicios ambientales, puede participar también
en mecanismos de inversión voluntaria. Si existe el descuento de impuesto predial en el municipio en el que se encuentra ubicada la reserva, también puede solicitarlo. Ya de por sí hace parte de la red Amigos de la Fauna y puede ser objeto, si así lo decide la Corporación Autónoma Regional, de hacer la disposición final de fauna silvestre que haya sido decomisada en otros lados. Entonces, hay varios beneficios, ¿sí? que están disponibles para los propietarios, pero el propietario, el titular del registro, es quien debe ya acudir a la corporación, a la alcaldía, a la gobernación, para buscar y mirar qué hay disponible y cómo puede entonces trabajar con ello en su reserva. Ok, perfecto. Creo que más adelante te voy a preguntar eso, lo si debe, pero ahorita lo repetimos. Ahorita en este momento nos han preguntado mucho si un predio, yo soy dueña de un predio, ¿puedo tener la reserva, digamos, en una parte del predio o debe ser toda? Bueno, la reserva, como lo mencioné al inicio, es la parte o el todo de un predio, ¿sí? Pero la reserva puede incluir no solamente el bosque que se quiere conservar, sino también esas zonas en donde se desarrollan actividades productivas, por ejemplo, cultivos, ganadería, ¿sí? O la zona en la que se ubica la casa, las ecocabañas, los glamping, el restaurante, la piscina, el establo, el parqueadero, ¿sí? Puede tener esas zonas también. Inclusive puede tener una zona adicional en la que el propietario diga, bueno, yo ya no estoy utilizando esos pastos que antes usaba para la actividad ganadera, quiero que se recupere allí el bosque, entonces esa zona la puede definir como una zona de restauración para que todas sus actividades, sus acciones para él y para terceros, les quede muy claro que allí en esa reserva pueden apoyar esa meta de restaurar ese bosque en esa reserva. Ok, bueno, acá nos preguntan que les parece muy clave lo que mencionaste sobre la energía de las CAR. Dicen, ¿qué nos sugieres para poder agilizar ese paso de trámite? ¿Qué exactamente deben hacer estas dos entidades para continuar con el registro? Bueno, nosotros desde acá, cuando ya los documentos están bien completos, se emite el auto de inicio, la información está completa, nosotros enviamos una solicitud de publicación a la alcaldía y a la corporación, ¿sí? Nosotros les enviamos los formatos de aviso para que ellos diligencien. Ellos, como les mencionaba, tienen 10 días hábiles que deben estar completos desde la primera hora del primer día hábil hasta la última hora del último día hábil. Y posterior a esos 10 días, entonces nos deben remitir la información debidamente diligenciada en ese formato, sin tachones ni enmendaduras. Entonces, nosotros desde Parques, ¿qué hacemos? Hacemos un seguimiento o sea, todo el tiempo estamos haciendo seguimiento, pero cuando vemos que no nos llega la información, hacemos una reiteración a manera de derecho de petición entre entidades. Cuando esta situación ocurre, el propietario generalmente es el mayor interesado en que se continúe la debida gestión del trámite. Entonces, el propietario nos escribe a nuestro buzón solicitando el estado del trámite, nosotros le informamos, mire, todavía no nos ha llegado la información debidamente publicada por la alcaldía y la corporación. El propietario lo que puede hacer es lo siguiente, solicitar a Parques esos oficios que hemos enviado previamente y él puede solicitar ante estas entidades el seguimiento respectivo a esas solicitudes que ha hecho Parques, ¿sí? Entonces, muchas personas lo han hecho a manera de derecho de petición, como, bueno, Parques ya ha enviado en 2 oportunidades o más oportunidades, acá están los soportes, por favor, pues publíquenos, no entendemos qué pasa. Esa ha sido como la forma para lograr avanzar en la gestión de los trámites que hemos visto en donde ha sido un poco demorado el tema. Ok. Bueno, también nos preguntan si, digamos, ya se tiene la reserva natural y luego esta familia quiere vender su finca, su área, ¿se puede hacer? ¿Y qué pasaría con esta reserva?
Bueno, como lo mencioné al inicio, la decisión de registrar el predio como reserva natural de la sociedad civil es libre, voluntaria y autónoma. Eso que implica que el propietario en cualquier momento puede decidir qué hacer con su predio, si quiere continuar con el registro, si lo quiere cancelar o si quiere vender su predio, por ejemplo. Entonces, para este caso en particular, el propietario tiene unas obligaciones apenas adquiere el registro como reserva natural de la sociedad civil, y es informar a Parques sobre los actos de limitación al dominio que efectúe sobre el inmueble. Eso quiere decir las ventas y demás. ¿Sí? Aquí es clave que el propietario nos diga si los nuevos propietarios están interesados en continuar con el registro, para poder hacer el contacto directamente Parques nuevos propietarios y poder modificar el registro si es que es el caso por titularidad. Si no es posible, entonces el propietario nos informa, voy a vender mi predio, pero entonces por favor cancéleme el registro. Y nosotros procedemos a cancelar el registro. No habría, digamos, ningún inconveniente. Como le digo, esto es un trámite libre, voluntario y autónomo. Perfecto. Bueno, acá nos están diciendo que si este live queda guardado, sí, queda guardado para que lo revisen después. Ahorita cuando terminemos queda ahí subido en nuestro perfil de Instagram. También lo vamos a subir a Facebook y a YouTube para que lo puedan volver a ver, para que lo compartan los que estén interesados y todos aclarar mucho. Sabemos que igual acá se terminan de aclarar todo el tema extenso, entonces también los invitamos a revisar nuestra página web. Ahorita Karen nos va a mostrar desde qué parte de nuestra página pueden hacer consultas. Bueno, otra de las preguntas que se ha repetido muchísimo es el tamaño del área. ¿Se necesita que sea de cierto, no sé, ciertas áreas o no hay requisitos en cuanto a tamaño? ¿Cómo se maneja este tema? Bueno, no hay un tamaño mínimo. Aquí hay que recordar algo, y es que la definición de reserva natural de la sociedad civil dice que el predio o el área objeto de registro debe contener una muestra de ecosistema natural. Esa muestra de ecosistema natural debe cumplir con unos requisitos técnicos, que es estructura, composición y función. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que tenga varios estratos del bosque, si estamos hablando de una muestra de ecosistema así, que tenga, digamos, como varios pisos a manera de un edificio, que exista diversidad de especies de fauna, por ejemplo, y que esta muestra de ecosistema albergue fauna, ¿sí? Bien sea residente o migratoria, ¿sí? Dentro de las 1.130 reservas que ya tenemos en la actualidad en RUNAP, les voy a mostrar dos casos, permítame un segundo, voy a mostrarles dos casos. La reserva más pequeña se llama Frutos de Agua, ahí están viendo bien, Sí. ¿cierto? Esta reserva Frutos de Agua está ubicada en el Tolima y tiene 600 hectáreas. Está conformada por esos dos polígonos azules que vemos allí. Ujú. ¿Sí? Estos dos polígonos comprenden esa muestra de ecosistema natural. ¿Sí? Y la otra reserva es la más grande en este momento registrada, se llama La Aurora, tiene cerca de 10.000 Wow. hectáreas. Está ubicada en, ya les digo, está ubicada en Casanare, en el municipio de Hato Corozal. ¿Sí? Son 10.000 hectáreas. Es interesante, entonces lo que estamos viendo acá es que no importa el tamaño de la reserva, sino que conserve una muestra de ecosistema natural que cumpla con esos principios de estructura, composición y función que les menciono. Dijiste Casanare, ¿cierto? Se cortó. Sí, Casanare. Ok, súper. Por acá nos dejan eh, nos dice las reservas naturales de la sociedad civil es la manera en la cual los propietarios de predios pueden apoyar la conservación del país. Exacto. Así. Bueno, por acá también nos preguntan si la reserva puede ser OMEC o la OMEC puede ser una reserva. No, son excluyentes. Si se es una reserva natural de la sociedad civil, no puede ser OMEC. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo en el país?
Hay muchos propietarios, poseedores o tenedores de predios que hacen conservación privada, ¿sí? Esas son estrategias de conservación en territorio. Algunos de ellos que deciden solicitar el registro ante parques nacionales para ser parte de las áreas protegidas del país, cumplen esos requisitos técnicos y jurídicos. Hay otros que pueden cumplir los requisitos, pero no quieren solicitar el registro, ya como les digo, esto es libre, voluntario, autónomo, y hay otros que no cumplen, por ejemplo, con la titularidad. En ese caso, esos otros predios que por algún motivo no pueden solicitar el registro ante parques nacionales naturales, pueden solicitar o pueden comenzar a trabajar en territorio como esas otras estrategias de conservación y de la mano de las corporaciones autónomas regionales pueden comenzar a verificar si pueden cumplir con esos requisitos para que sean reconocidas como OMEC. Entonces allí ya es un trabajo directamente con la corporación y los interesados para poder entonces entrar por ese tipo de estrategia de conservación. Ok, bueno, surgieron muchas dudas en cuanto a las hectáreas. O sea, las personas quieren saber lo mínimo, o sea, 5 hectáreas, 4, o no se tiene como ese mínimo de... No, no, el mínimo, no hay un mínimo. O sea, el área que se pretende registrar como reserva natural debe cumplir, debe conservar una muestra de ecosistema natural y esa muestra de ecosistema es la que nos va a decir si está, digamos, bien conservado, como lo decía la compañera Rubiel hace 8 días, si cumple con esos principios de estructura, composición y función. Si tenemos, digamos, 300 metros cuadrados, en realidad eso es la mitad de lo que vimos ahora de frutos de agua, de la reserva frutos de agua. Si en esos 300 metros cuadrados existe una muestra de ecosistema que cumpla con estos principios que les menciono y pues que además cumpla con los requisitos jurídicos, pues puede comenzar a solicitar el trámite, ¿sí? En el marco del trámite nosotros adelantamos la visita técnica y allí el profesional, bien sea de parques nacionales naturales o de las corporaciones autónomas regionales que apoyan el proceso bastante activamente, ellos son los que van a definir si efectivamente hay una muestra de ecosistema natural que cumpla con estos principios. Y allí lo que les digo, si la muestra de ecosistema está restringida en 300 metros cuadrados, pues, y ese es todo el área objeto de registro, pues va a tener esa área final, esa reserva, ¿sí? Inclusive podría ser un poco más pequeña, pero lo que les digo, depende de esa característica de la muestra de ecosistema. Ok, bueno, muchas personas también aquí dicen que si debe ser de 300 metros, no, esto es un ejemplo. O sea, no se tiene una medida, unas hectáreas mínimas, no. Tiene que tener las características en cuanto a ecosistemas, especies, para ser de como una reserva natural. Entonces, las personas que están interesadas pueden revisar estos requisitos, pueden revisar su terreno, su área, y si cumple con esto, no importa si es de 200 metros, es 300 metros, como decía Carolina, hay unas áreas muy pequeñas y hay otras muy grandes, todo depende de que cumpla con estas características, que ya las vamos a revisar más adelante. Tenemos otra pregunta. Si hay una reserva natural, ¿constituye una limitación a los derechos del propietario? Bueno, hay que tener en cuenta que la limitación al dominio que se deriva de un registro de una reserva natural de la sociedad civil es de carácter privado y no público, ¿sí? Aquí es diferente. Entonces, en este caso, el propietario del registro es el que decide si quiere hacer la inscripción en el registro, en el certificado de tradición y libertad, en la oficina de registro de instrumentos públicos, pero eso es una decisión que toma el propietario, ¿sí? Y como les digo, con la resolución de registro y al estar inscrita la reserva en RUNAP, ese acto administrativo, esa resolución de registro, se convierte en un acto constitutivo de derechos y obligaciones, generándose pues así las consecuencias jurídicas correspondientes
entre las que el propietario pues sabe que tiene que cumplir con ciertas actividades para mantener o lograr esas condiciones especiales de la conservación del predio, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que pues debe dar cumplimiento a las obligaciones de hacer o dejar de hacer, o como suspender actividades en caso de que se genere un riesgo sobre la permanencia de ese ecosistema natural. ¿Sí? Pero como les digo, ya es decisión del propietario si hace el registro de su resolución de registro como reserva natural y el certificado de tradición y libertad. Ok. Nos preguntan si es posible cancelar o cómo ese registro. O sea, tengo la reserva y cómo ya quito como ese título de reserva y le quito ese registro a mi terreno. Listo, sí. Como lo mencionaba, esto es una decisión libre, voluntaria y autónoma. Entonces, así como el propietario decidió traer los documentos a parques nacionales para solicitar el registro, en cualquier momento, así sea inmediatamente después de que se emite la resolución de registro, el propietario nos puede enviar un correo y nos dice, mire, ya no quiero continuar con el registro. Nos envía eso y nosotros inmediatamente procedemos a hacer la cancelación debida y se le notifica ese acto administrativo para que él ya tenga conocimiento después de la gestión que se adelantó y nosotros entonces enviamos unos oficios informativos a la alcaldía, a la corporación, a la gobernación y al DNP, mencionándoles que aquella reserva natural de la sociedad civil ubicada en tal departamento, en tal municipio, ya no existe porque se emitió la resolución de cancelación número tal de tal fecha. Ok, perfecto. Bueno, otra de las preguntas más repetidas es, ¿qué beneficios se tienen por tener una reserva natural? Y pues también importante volver a contar, aparte de los beneficios, también los deberes que deben tener las personas propietarias. Sí, bueno, en este caso, como lo mencionamos antes, al inicio del live, eh, hay unos beneficios, unos derechos que son clave y que son únicos y exclusivos para los titulares de registro de reserva natural de la sociedad civil, ¿sí? Entonces, el principal beneficio es que, bueno, se tiene su reconocimiento como área protegida integrante del SINAP y pues va a aparecer en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, ¿sí? Entonces va a ser visible ante el resto del mundo su labor de conservación que ha venido adelantando por un tiempo considerable o corto, pues, en ese territorio, ¿sí? Los otros derechos los habíamos mencionado y son los derechos de participación en procesos de planeación y programas de desarrollo. Entonces, por ejemplo, si se está adelantando la actualización del esquema de ordenamiento territorial o el plan de ordenamiento territorial, la entidad encargada como ya tienen en conocimiento que existen estas reservas naturales de la sociedad civil en su territorio, las debe llamar por invitación personal eh, a participar en estos proyectos. Entonces, por ejemplo, si se está haciendo una actualización del uso, del uso del suelo, pero pues la reserva está allí y va a pasar a un uso diferente a lo que inicialmente estaba, pues bueno, allí está la reserva, eh, como le implica, como está totalmente vinculada, entonces puede participar. Esto no lo hacen, por ejemplo, los predios que no tienen el registro como reserva natural de la sociedad civil, ¿sí? Entonces, este es único para las reservas naturales registradas e inscritas en RUNAP. Y el otro, que es exclusivo también para los titulares de reservas, es el consentimiento previo, que era lo que les mencionaba, que por ejemplo, si va a pasar una doble calzada, se va a ampliar la doble calzada en terreno y va a afectar una reserva natural de la sociedad civil, esa operadora debe socializar completamente el proyecto, ¿sí? El propietario va a poder analizar esa información, va a mirar, bueno, esto me va a afectar, cómo me va a afectar, cuánto me va a afectar de mi reserva, qué va a pasar
cuando se adelanten las labores que tiene que adelantar ese proyecto, cómo se va a recuperar ese bosque si es que se interviene en mi predio, qué acciones va a implementar esa operadora para adelantar ese tipo de solventar pues ese tipo de afectaciones, ¿sí? El propietario entonces, dependiendo del análisis de ese proyecto, va a decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿sí? Por tales y tales motivos. Y la autoridad ambiental sobre la que se está adelantando el licenciamiento va a acoger o no el consentimiento que envíe el titular del registro. Entonces, estos dos que les menciono son únicos y exclusivos para propietarios que tengan la resolución de registro de reserva natural de la sociedad civil. ¿Sí? Esto es, digamos que el punto más importante dentro de los beneficios, dentro de los derechos que tienen los titulares. Ujú. Y los otros incentivos eran los que les mencionaba, de participar en compensaciones, pago por servicios ambientales, inversión, mecanismos de inversión voluntaria, descuento de impuesto predial, pero todos estos últimos que les menciono, el propietario debe hacer la gestión debida directamente en la alcaldía, en la gobernación o en la corporación o directamente con las operadoras. Ok. ¿Es posible desarrollar actividad productiva dentro de la reserva o al declararse reserva no se puede tocar esta área? Bueno, aquí es importante aclarar que la reserva, además de incluir el bosque que estaría comprendido como zona de conservación, puede incluir esas zonas en donde se adelanten actividades productivas, pero estas deben ser sostenibles, ¿sí? Y deben ser compatibles con esta figura de conservación. Entonces, por ejemplo, la ganadería, la agricultura, que sean sostenibles, pueden hacer parte del área que se registre como Reserva Natural de la Sociedad Civil. Actividades productivas como, por ejemplo, hidrocarburos, la minería, estas actividades no son compatibles con la figura de Reserva Natural de la Sociedad Civil. ¿Qué significa eso? Que si en un mismo predio se están adelantando las dos actividades, entonces solo una parte del predio podría solicitar el registro, no todo el predio, porque en la otra parte se está adelantando una actividad que no es compatible con la figura de reserva natural. En este caso, digamos, el propietario puede definir que solicita el registro digamos, de una porción del predio que incluye un cultivo de arroz, ¿sí? Entonces, en el marco de la visita técnica, bien sea por parte de la Corporación Autónoma Regional o por parte de Parques Nacionales Naturales, se deberá verificar si ese cultivo es sostenible con esa muestra de ecosistema natural que se pretende conservar en el predio, ¿sí? Entonces, digamos que allá la entrevista que adelanten los profesionales en campo, pues darán pie para verificar si es sostenible o no ese cultivo y pues proceder con lo que corresponda para seguir, digamos, recorriendo la reserva y tomar notas y apuntes para poder avanzar con el trámite. Claro, es que hay que tener en cuenta que si se registra una reserva natural, pues la idea es que sea para seguir conservando y protegiendo las prácticas que hay en esta zona de biodiversidad, en cuanto a biodiversidad de ecosistema, especies. Entonces, pues la idea es que las actividades que se desarrollen en esta área pues no afecten esa conservación. Así es. Bueno, la pregunta más repetida es, ¿dónde se ve como el proceso, los requisitos, los documentos, las características que debe tener una reserva? ¿Dónde se ve toda esa información para las personas que están viendo en este momento y tienen tantas dudas? Pues consulten toda esta información. Listo. Entonces, es importante entrar a la página de parques. Eh, Parquesnacionales.gov.co. sí, ya permítame porque ahora bueno, ahí ya lo estamos viendo más grande, ¿cierto? Ahí ya está Sí, bien. Entonces, sí. Entramos a la página de parques, nos vamos aquí a la pestaña de trámites y servicios. Estamos aquí en ella. En esta página, trámites y servicios, aquí en la parte inferior,
podemos descargar un archivo que tiene las preguntas frecuentes. Ya lo estoy abriendo. Y aquí hay compiladas una serie de preguntas y respuestas más frecuentes que hemos logrado compilar a lo largo de estos años en que ha estado vigente el trámite, ¿sí? Esta es, digamos que una opción para ir revisando para esas preguntas que tengan. Y la otra, entonces, en esta misma página de trámites y servicios, nos vamos aquí a este enlace de trámites. Al lado izquierdo. Al lado izquierdo, sí. Y aquí buscamos el registro de reserva natural de la sociedad civil, que está aquí en este costado, ¿sí? Hacemos clic aquí y esto nos lleva a la página de función pública, ¿sí? Entonces acá podemos navegar, comenzar a descargar los formatos, ¿sí? Aquí podemos, digamos, descargar el formato de solicitud de registro. Esta es una opción para ir conociendo dónde están los documentos. Ya estamos abriendo acá el formato como para que ustedes lo vean. Importante que cuando ustedes descarguen la información, verifiquen esta fecha. Perdón, a ver. Se verifique la vigencia de este formato. Aquí estamos viendo que esto está vigente desde el 6 de junio del año 2022. Esto es un formato que es el que se está manejando actualmente acá en la entidad. Y permítanme, me devuelvo entonces. Y acá entonces hay otro formato que es el que es aplicable para las personas jurídicas con ánimo de lucro que son propietarios de predios privados que están solicitando el registro. Personas jurídicas, en este caso, con ánimo o sin ánimo de lucro, son las que pueden solicitar. Entonces, ellos deben diligenciar este segundo formato que se llama formato de autoliquidación por servicio de evaluación, ¿sí? Entonces, en la página de parques, cuando entramos, aquí podemos descargar esa información o nos podemos ir también, me voy a volver acá en la página, en donde estamos en trámites, hacia la parte inferior y aquí, entonces, vamos a poder descargar los formatos que les mencionaba. Aquí están viendo, ¿cierto? Sí. Ahí podemos descargar el formato de solicitud de registro, ¿sí? Y hay un formato, perdón, hay un instructivo, porque no se vio acá. Aquí, en la página, nuevamente, en trámites y servicios, en esa parte inferior donde encontramos el enlace para las preguntas frecuentes, en la parte inferior aparece el instructivo para el registro de reservas naturales de la sociedad civil. Entonces es un documento en PDF y acá ustedes pueden consultar todos los documentos que se deben adjuntar en la solicitud de registro para poderlos radicar debidamente. Entonces acá se les indica el formato de solicitud de registro, está el enlace para descargarlo o lo pueden descargar de la otra forma como les acabo de mencionar. Está el siguiente requisito, cuál es, qué información se debe adjuntar, ¿sí? Y pues entonces para el resto de los documentos se da como la indicación, cuáles son. De todas maneras, en el formato de solicitud de registro de reserva natural de la sociedad civil, al finalizar ese formato, perdón, los paso, aquí hay una sección en donde se relacionan todos los documentos anexos a este formato para poder radicar la solicitud de registro, ¿sí? Entonces, yo los invito a que consulten la página de parques, la naveguen, descarguen la sección de preguntas y respuestas más frecuentes, puedan descargar el instructivo y los formatos para que puedan conocer como con más detalle esta información particular para solicitar el trámite de registro. ¿Hay algún correo electrónico donde las personas puedan preguntar si de pronto no ven en estos documentos, si tienen otras dudas?
Sí, hay dos canales de información. Uno es el correo de atención al ciudadano, que es atención.usuario@parquesnacionales.gov.co, y el otro correo es parquesnacionales.gov.co. En esos dos correos ustedes pueden solicitar la información, se les va a enviar también el instructivo, si tienen, digamos, inquietudes adicionales a las que ustedes pueden encontrar en el documento de preguntas más frecuentes, ahí nos las pueden plantear, nosotros se los respondemos, pues para que ya quede todo más claro y pues para que ustedes puedan radicar sus documentos. Perfecto, creo que resolvimos la mayoría de preguntas que nos dejaron acá. Se nos está acabando el tiempo, pero como dice Carolina, pueden consultar la página web de Parques Nacionales en trámites y servicios. Pueden también escribir a los correos que Carolina acaba de mencionar. Y bueno, pues muchas gracias por este espacio, gracias por las explicaciones que nos diste y muchas gracias a nuestros seguidores por estar acá el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Laura, por el espacio y a ustedes, a todos los interesados. Eh, Como les digo, acá en Parques Nacionales tenemos un equipo multidisciplinario muy comprometido y muy dedicado a atender todas las solicitudes que ustedes nos alleguen. Muchísimas gracias y pues muy buen día para todos. Gracias, que estén bien todos. Chao.